la Casa del Pueblo de Torrejón de Ardoz. Estamos aquí para realizar la conmemoración del 90 aniversario del voto femenino en nuestro país. Un logro que se consiguió en la Segunda República y que nuestro partido fue el principal protagonista. Nos acompaña esta tarde la secretaria de Igualdad, Merche Huete, que nos hablará sobre la figura de Clara Campoamor. Juan María Lorca, que es nuestro secretario de Memoria Histórica, y a Aurelio Martín López, de la Fundación Pablo Iglesias, que nos aportará su aportación sobre el voto femenino y el recorrido de la tramitación de la ley y la postura de nuestro partido. Espero que tengáis una tarde agradable. Gracias. A todos y a todas, soy Merche Huete, secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva de Torrejón de Ardoz. Como ha dicho mi compañera Zuli, pues yo voy a empezar a hablar un poquito de Clara Campoamor. Voy a leer algunos extractos de un libro que os aconsejo leer a todo el mundo si no lo tenéis, que es Carta abierta a una mujer, a Clara Campoamor, y es Mi pecado mortal, el voto feminista, mi pecado mortal. Es un libro donde ella comenta un poquito después de que ha pasado todo lo que ha pasado, ¿no? Y todo lo anterior a Clara, porque con Clara parece que solo vemos la diputada, que ese discurso tan magnífico, cuando aprobó, que hace 90 años ahora del 1 de octubre que se aprobó el sufragio femenino, pero ella ya llevaba 14, 15 años antes, pues adelantando este tipo de cosas. Entonces voy a empezar hablando en primera persona como si yo hablara directamente a Clara Campoamor, para que conozcáis un poquito más el personaje humano, los sentimientos de Clara, no solo de la diputada, que es lo que todos conocemos, sino un poquito su forma de ser. Entonces, nos separan 90 años de aquel hermoso 1 de octubre de 1931, en el que tan brillantemente tomaste la palabra en nombre de las mujeres, de ayer, de hoy y de mañana. Pero solo es tiempo, no ideas, tus ideas, no proyecto político, tu proyecto, porque tus ideas siguen siendo nuestras. Y tu proyecto, hoy vivo, sigue siendo nuestro y de tantos y tantas demócratas que ha dado este país, tu país. Naces en Madrid, un 12 de febrero de 1888, en un barrio popular, en Malasaña. Como no otro cualquiera. Naciste e iniciaste tu infancia al mismo tiempo en que también lo hacía el movimiento feminista en España. Valga como dato histórico e irrefutable el Congreso Hispano-Luso que se celebró en nuestra ciudad, en Madrid, en 1892. De este congreso surgen dos mujeres, dos feminismos tan distintos y diferenciados como ellas mismas. Emilia Pardo Bazán, que celebramos este año su centenario, en el que hemos hecho algún acto aquí en la agrupación, y Concepción Arenal. Será esta última a quien estudiarás con intensidad, haciendo de su vida y de su idea la bandera que enarbolarás a lo largo de tu trayectoria política, social y personal. Tu trayectoria humana la conviertes en tu propio ser y en tu propio estar, en tu ética y en tu moralidad. Volveré más tarde a recordar su trabajo como diputada, pero ahora esto no fue algo espontáneo que desarrollaras por circunstancias ajenas a ti. Quiero volver atrás a 1924, cuando consigues cumplir un sueño, tu título de abogada, y como consecuencia tu inscripción en el Colegio de Abogados de Madrid. Algo que desde fuera podía verse tan solo como un éxito personal, que lo fue, como consecuencia de la tenacidad y el esfuerzo que le ponías a todo. Pero sobre todo ese día, edificando sobre los cimientos de Concepción Arenal, se inició el segundo paso más importante del movimiento feminista en nuestro país. Así lo entendieron muchísimas mujeres que te arroparon en aquel momento y celebraron ese éxito como éxito propio. Nos han quedado pocos escritos y demasiados enemigos tuyos que se encargaron a conciencia de hacer desaparecer casi toda tu obra. Lo poco que hemos conseguido rescatar ha sido gracias a un tremendo esfuerzo y sobre todo a mucha solidaridad, generosidad y una hijada y heredera que es la doctora Loís, que es la que nos ha dado casi todos los documentos que tenemos. Con este grado de intelectualidad que tú dabas a todas las fechas de gran calado para el feminismo, se reeditaron dos libros, El derecho de la mujer, en el que ella hizo un prólogo que escribiste para el libro feminista socialista de la valenciana María Cambrils, un bello texto lleno de respeto y admiración hacia otra gran mujer.
De su feminismo nos resaltas que es la única forma posible y sincera de ese anhelo de sumar su labor a la actividad social, cuya ordenación sufre asimismo totalmente la mujer cuando solo mínimamente le es dado prepararla y producirla. Bueno, en este prólogo nos invitas a todas las organizaciones de mujeres a cooperar reforzando nuestras organizaciones, como ahora mismo, a día de hoy, con el fin de acelerar el advenimiento del Estado de Justicia Social, Estado de Derecho también y sobre todo para las mujeres. Ella decía claramente: me presento ante vosotros y ante vosotras como una mujer que quiere representar a otras muchas mujeres. En un libro donde confluyen dos grandes, Concepción Arenal y Clara, no sería justo en este acto dejar de lado a todas aquellas mujeres anónimas que creyeron en sus ideas y sus proyectos políticos. Fuisteis esperanza para esa generación de mujeres anónimas de las que estaba España llena. Merece también el reconocimiento de cada una de las que hoy en día nos consideramos herederas suyas. Iría más allá, el reconocimiento de toda una sociedad. Si algo distinguió a estas luchadoras anónimas, no fue solo su inteligencia y tenacidad, sino que como dignas alumnas de Clara Campoamor, Concepción Arenal, María Cambrils, fue su sentido de solidaridad y generosidad la que manifestaron para los demás. En este caso, voy a decir solo, nada más para no enrollarme mucho, una introducción a algunos textos que Clara comentó en su libro del voto feminista, en el que habla en primera persona de lo que ella pasó en ese momento. Entonces creo que es importante, porque el discurso, todos lo sabemos, lo hemos oído, el discurso de Clara, pero es un poquito lo que ella pensaba. Entonces dice Clara en primera persona: defendía las Cortes Constituyentes los derechos femeninos, deber indeclinable de mujer que no puede traicionar a su sexo. Si como yo se juzga capaz de actuación en virtud de un sentimiento sencillo y de una idea clara que rechazan por igual, la hipótesis de constituir un ente excepcional, fenomenal, merecedor por excepción entre las otras, de inmiscuirse en funciones privativas del varón. Defendía esos derechos contra la oposición de los partidos republicanos más numerosos del Parlamento, contra mis afines. Triunfó la concesión del voto femenino por los votos del Partido Socialista, con destacadas excepciones, de pequeños núcleos republicanos, catalanes, progresistas, galleguistas y al servicio de la República, y en la primera votación de las que recayeron por las derechas, en la última y definitiva por la retirada de las derechas en sus votos. Cuando por fin se aprobó el artículo 34, quedó dicho: queda aprobado el artículo 34, dijo el señor Barnés, que presidía el hemiciclo. El resultado de la votación, consigna el diario de sesiones, es acogido con aplausos en unos lados de la Cámara y con protestas en otros. Un señor diputado dijo: ¡viva la República de las Mujeres! Varios señores diputados pronuncian palabras que no se oyen claramente por el ruido que hay en el salón. ¡Viva la República de las Mujeres!, gritó en el Parlamento un diputado al aprobarse el sufragio universal. ¡Cuánto miedo inútil! Si las mujeres van a seguir siendo tan buenas, las pobrecitas, como diría después socarronamente el conde de Romanones, que seguirán votando a los hombres. ¡Qué algarabía provocó la votación! En el hemiciclo y sobre todo en los pasillos estallaba ya sin reparos el nerviosismo, más o menos contenido durante 2 tardes dedicadas a buscar la derrota del sufragio femenino unos y la victoria otros. Los diputados se increpaban unos a otros. A causa de esta excitación me increpaban, dice Clara, a mí también. Quiero confiar no a mí, sino a textos periodísticos en el que los reflejo el momento. Y voy a leer unos que ella misma comentó, unos recortes de periódicos de entonces, de diarios de prensa, en donde hablaban de la sesión de la aprobación del voto. Por ejemplo, El Heraldo, el 1 de octubre, comentó: a la señorita Campoamor se le interrumpe a cada frase. Algunos diputados entablan diálogos con ella y explicaciones decepcionadas acoge sus argumentos. Y tanto es el rubor que ella pide consideración y respeto. Otro. Informaciones. Viendo cómo escuchan los diputados a la señorita Campoamor, a la que interrumpen de manera continuada, de la que se mofan y a la que hacen blanco de ironías de mal gusto, se convence uno más de que la mujer debe tener voto. Seguramente no vendrían al Parlamento muchos de los que ahora están en él. Crisol. El sector que más se distingue en su apoyo a Clara Campoamor es el socialista.
pero también ha sido la oradora que más interrupciones ha tenido que escuchar durante su discurso, viéndose obligada a pedir a los varones un poco de respeto. La Cámara estaba apasionada y hasta sobrecogida por la gravedad de la resolución que había de tomar un poco después, pero a ratos mostraba su regocijo. ¿Será que pese a nuestras teorías igualitarias no podemos refrenar el tirano ancestral que llevamos dentro? En la sesión del Congreso, en que se pretendió escamotear la victoria del mundo femenino con el pretexto de un aplazamiento, Clara Campoamor la defendió con argumentos incontrovertibles de las payasadas de algunos clowns que se sentían impotentes de mollera ante la perentoria reivindicación femenina. Hay un diputado, que era el imponderable federal, don Manuel Hilario Ayuso, que yo no sé si tendrá algo que ver. Biológicamente sí. Pero se llama Ayuso y pela, Sí. lo que soltó por su boquita. Entonces lo voy a eso porque digo, es que ya solo con el apellido yo creo que merece un... Entonces dijo, un periódico lo comenta de lo que dijo el señor Ayuso en el hemiciclo durante la sesión de la aprobación del voto. Resuelta la edad del voto, se discute el voto de la mujer, aunque al principio más parece que lo que se discute es la edad y no el voto. El señor Ayuso dice cosas terribles. Quiere que la mujer no tenga el voto hasta los 45 años, porque en esa edad se fija por los tratadistas la estandarización de la edad crítica de la mujer latina. Esas palabras indignan a la señorita Clara Campoamor, que arremete contra el señor Ayuso y le lanza con voz sorda unas palabras antiparlamentarias. Se reflejan las palabras que fueron. Afortunadamente, la discusión se eleva rápidamente hasta culminar en una votación desconcertante. Parecía que la opinión de la Cámara era contraria al voto femenino, y sin embargo se vota lo contrario. Luego en los pasillos se oyen frases muy gordas. Esto ha sido una puñalada a la República, hemos votado como unos inconscientes y queda las espaldas en alto. Ya para terminar voy a... Luego va a desarrollar nuestro compañero más de los socialistas. Tuvieron mucho que ver en las votaciones, gracias a los votos socialistas, al señor Cordero, que increpó, porque no hubo una deserción. En la votación hubo una deserción de algunos socialistas, porque no querían mojarse y se fueron. Entonces el señor Cordero salió corriendo, increpándoles y diciendo, por Dios, que os debéis al deber y a la disciplina de voto, no puede ser. Y entonces se atrajo de nuevo unos cuantos votos y gracias al señor Cordero tuvimos esos 4 votos que luego nos dio la mayoría del voto. O sea que tuvimos muchísimo que ver en eso. Entonces ya para terminar, y no alargarme mucho, es que yo creo que es bueno que sepamos un poquito lo que pasó a esta mujer en todo este proceso, que no fue solo tal, y es que fue muchísimo nerviosismo. Entonces ella comentaba, he querido decir en estas páginas cuanto debía decir en torno al voto femenino y algunas de sus consecuencias. Era necesario que lo dijera, porque solo al finalizar estas líneas siento la impresión de alivio de ver zarpar el barco tras de una larga espera. Sin dolor, sin melancolía, sobre todo el resentimiento siempre es negativo, porque amo la afirmación. Digo adiós a estos recuerdos, gratos e ingratos, y siento que cumplí a mi satisfacción mis deberes. Pero no se crea, sería un error que elevo un memorial de víctima ante ninguna de las zonas del país, en demanda de un parche de simpatía que suavice mis cicatrices. No, yo me envanezco ásperamente, orgullosamente, castellanamente, de esas cicatrices, y acusando a sus autores, me complazco en sentirlas en mi piel y en mis entrañas. A través de ellas y de su molestia, olvido la participación decisiva que en el triunfo del derecho femenino tuvieron los elementos a quienes he rendido complacida justicia. Y el éxito lo computo con satánico orgullo, más mío, más personal, porque en más viva moneda de amarguras lo he pagado. Yo quería que supierais un poquito lo que ya pensaba de este tema, sobre todo. Espero que os haya gustado y os haya A todos y a todas, gracias por estar en este acto tan importante del 90 aniversario, y tan importante porque es la reapertura y la vuelta a la actividad de nuestra Casa del Pueblo después de todo este parón larguísimo debido a la COVID y a que hemos debido tener cerrada nuestra agrupación, aunque otros actos han sido en remoto sin poder contar con el calor de vuestra asistencia. Así que de nuevo, muchas gracias a todos y a todas los que estéis aquí. Soy secretario de Memoria Histórica. La memoria histórica, en principio,
por su simple enunciado parece una contradicción en los términos. Una cosa es la memoria, algo puramente subjetivo, y otra cosa es la historia, que no es nada más que una disciplina científica y por tanto puramente objetiva. Pero es verdad que cuando se juntan memoria histórica, hacen referencia a aquellos lugares o a aquellos acontecimientos que, aunque sean históricos y tengan una componente que ha sucedido en el tiempo, nos afectan de una manera especialmente emocional. Yo creo que el voto femenino es una de estas situaciones históricas en la que un hecho tiene, aparte de su componente histórico indudable, esa parte emocional que nos afecta tanto, nos afecta como socialistas, como progresistas y como, por tanto, defensores de los derechos con total igualdad de sexo, religión, condición y cualquier otra de país de nacimiento. Para nosotros solamente existe la fraternidad entre todos los que nos consideramos, como debemos ser, iguales, en obligaciones y en derechos, parte fundamental. Cuando estábamos hablando de este acto, que surgió en una conversación que tuve con Merche de cómo celebrar este aniversario, decidimos, pues, sin olvidar a Clara Campoamor, evidentemente, porque cómo la podemos olvidar, pues hablar de lo que dice nuestro partido. Y Merche me comentaba que tenía alguna reserva sobre que recordar la labor de los diputados socialistas, como Vidarte, como Cordero, no fuera en detrimento de la figura de Clara Campoamor. Y es una duda razonable, puesto que tenemos siempre la tendencia a elevar a alguien y, por contra, pues, denigrar o menoscabar la labor de al lado. Haciendo una referencia histórica, que igual suena un poco distante en el tiempo, y lo es, fijaros en el Cantar del Miocid, ¿no? Qué buen vasallo si hubiera buen señor. El buen señor que no tenía era nada más que Alfonso VI, el conquistador de Toledo. O sea, buen señor sí debía de ser. Por cierto, hablando del Miocid, es muy curioso que ahora que está de moda y algunos nos dicen que usamos mucho de decir compañeros y compañeras, bienvenidos y bienvenidas, en el Cantar del Miocid, nada más empezar, se dice que los hombres y mujeres, burgaleses y burgalesas, salieron a ver el cortejo del Cid cuando salía de la ciudad. Y luego, durante varias veces, el Cid se dirige a sus tropas, a sus huestes, diciéndoles los moros y las moras. O sea, que esto de hablar de hombre y mujer parece que no es especialmente moderno. El Cantar del Miocid escrito se remonta al siglo XIII, me parece algo bastante histórico. Por otra parte, también es verdad que tenemos la propensión, con un cierto infantilismo, a ver la historia como cosas de buenos y malos. Levantamos la figura de Clara Campoamor y, por contra, denigramos a Victoria Kent, por ejemplo, lo cual también es un disparate, puesto que la misma Clara Campoamor en su intervención habla con mucha comprensión de la actitud que tiene Victoria Kent en ese momento. Por otra parte, como he dicho antes, la historia es una ciencia. Es una ciencia que debe seguir los postulados de cualquier ciencia, que es decir, la investigación, la búsqueda de las fuentes y las conclusiones ciertas. Pero hoy en día vemos cómo eso no ocurre y vemos como hay muchos que los que hacen es que buscan en los hechos históricos algo que refrende la idea que ya tenían previa, y si no coincide con ello, la cambian directamente. Ahí tenemos, por ejemplo, no ya un historiador, sino un cuentista como César Vidal, que directamente quiere demostrar algo y lo que hace es cambiar los hechos para que se adapten. Bueno, pues eso también creo que en esta charla debemos combatirlo. Y por otro, y para terminar, tenemos la actitud de los que ni siquiera cambian los hechos, sino que directamente mienten. Tenemos el caso de Luis Gallardón, por ejemplo, que en sede parlamentaria nos dijo a los socialistas que nosotros habíamos votado contra el voto de la mujer. Recientemente ha sido Pablo Casado, que estudió historia en el mismo sitio, hizo el máster, y que dice, a vuelta a decir lo mismo, que votamos en contra. Bueno, pues un poco para que tengáis claro que no fue así. Pero además bien documentado cómo ocurrió, a eso está compañero Martín, que nos dirá cómo fue. Debemos tener claro, repito, que eso no fue así. Y que además debemos decirlo con argumentos, porque el debate, en esta cuestión como en todas, es un debate fundamentalmente de ideas. Por tanto, no vamos a decir más esto de no fue así, sino mira, no fue así, sino que fue de esta manera. Y para eso hemos convocado este acto, del que, repito, os agradezco que estéis. Nada más. Del 30 de septiembre de 1931 al 1 de diciembre de 1931, del mismo año, ¿no? Apenas iniciada la República,
se producen 3 votaciones durante ese periodo que tienen que ver con el voto femenino, ¿no? Entonces, vamos a empezar por presentar a los personajes. Sí, ahora, bien, aquí tenemos a los intérpretes, ¿no? Nuestra función sería el voto femenino, el artículo 36 de la Constitución de la Segunda República Española, y aquí tenemos a nuestros intérpretes, ¿no? Entonces, unos breves apuntes de los personajes que de alguna manera yo he querido destacar. No son los únicos, evidentemente, claro, hay un hemiciclo lleno de diputados y de diputadas, no, diputadas solo 3, pero bueno, que están aquí, ¿no? Entonces, de Clara Campoamor, aunque Merche ha empezado un poco, yo voy a ser un poco más técnico, no voy a hacer la presentación que se suele hacer cuando habla un ponente, por ejemplo, ¿no? Entonces, Clara Campoamor nace en Madrid el 12 de febrero de 1888 y muere en Suiza, en Lausanne, el 30 de abril de 1972. Es abogada, escritora y política. Diputada por el Partido Radical por Madrid en 1931 y en 1933. Es la primera mujer en defender un caso en el Tribunal Supremo. Es la primera mujer en hablar en el Congreso de los Diputados. Y la primera mujer en formar parte de la Junta Directiva del Ateneo de Madrid. También es la primera española en dirigirse a la Sociedad de Naciones, lo que hoy conocemos como la ONU, ¿no? Bueno, pues todo esto es Clara Campoamor. Clara Campoamor solo tenía una pega, que se equivocó de partido. Tenía que haber sido socialista, pero el resto nos gusta todo, ¿no? Pero bueno, luego el siguiente intérprete, Margarita Nelken. Margarita Nelken pues, nace en Madrid en junio de 1894 y muere en México, Distrito Federal, el 9 de marzo de 1968. Es escritora y crítica de arte, diputada del PSOE por Badajoz en octubre de 1931 y 1933. Es en octubre de 1931, tras la repetición de las elecciones por el tema de las actas dobles. Esto es una historia peculiar de de la democracia y de ese periodo de la Segunda República, porque en las primeras elecciones generales los diputados se podían presentar por muchas circunscripciones. Podían presentar por Córdoba, por Badajoz, por Madrid, Pablo Iglesias se presentaba, no sé, 18 circunscripciones, una cosa de esta, ¿no? Entonces, en estas elecciones lo que se decide es que quien haya sacado una doble representación, o sea, que le hayan elegido en Córdoba y que le hayan elegido en Sevilla, por ejemplo, debía renunciar a una de las dos y allí donde renunciara volver a hacerse las elecciones. Entonces se vuelven a hacer las elecciones. Este es un dato que os cuento porque luego veréis que en el transcurso de mi intervención lo volveremos a recoger. Vale, Margarita Nelken funda en 1919 en el barrio de Ventas de Madrid la primera casa de los niños que hubo en España para madres trabajadoras. Bueno, es un hito. Es un hito y a mí lo quería destacar, ¿vale? Luego tenemos a Victoria Kent, que nace en Málaga en marzo de 1898 y muere en Nueva York en septiembre de 1987. Es abogada, diputada del Partido Republicano Radical Socialista por Madrid en 1931 y por Jaén en 1936. En 1933 se presenta, pero no salió elegida. Es la primera mujer en el mundo que ejerció como abogada ante un tribunal militar. Otro hecho significativo. Fue directora general de prisiones en el gobierno provisional de la Segunda República, presidido por Alcalá Zamora. Luego, el siguiente personaje, el siguiente intérprete que tenemos aquí en esta función es Manuel Cordero Pérez. Manuel Cordero Pérez no es tan conocido, él nace en Lugo el 19 de agosto de 1885 y muere en Buenos Aires el 25 de abril de 1941. Era panadero. Fue diputado a Cortes en 1923, durante un muy breve espacio de tiempo, porque ese es el año en el que se da el levantamiento de Primo de Rivera. Es vocal del Grupo Parlamentario Socialista en octubre de 1931 hasta mayo de 1932. Esto también lo ha introducido Merche con la actitud que tuvo en una de las votaciones que os voy a relatar. Y fue presidente del Sindicato de Artes Blancas, así se llamaba el Sindicato de los Panaderos, imagino que sea por la harina, de Madrid, y de la Federación Nacional de Panaderos de la UGT. Bien, pues el siguiente personaje es Indalecio Prieto. Indalecio Prieto no me voy a referir a él porque creo que es un personaje conocido por todos. Y aquí tiene una función un poco negativa, que es de lo que hablaba
Juan de por qué se dice que los socialistas estaban en contra del voto femenino y tal. Bueno, pues lo vamos a explicar y vamos a dejar las cosas claras y vamos a contar pues, lo que rigurosamente ocurrió. ¿Vale? Entonces, aunque el Partido Socialista incluía en su programa electoral el sufragio femenino para las elecciones legislativas de 1931, había un intenso debate, como nos dejaba ver la compañera Merche. La postura, de alguna manera mayoritaria o por lo menos grande, aunque se consideraba que el sufragio femenino era algo que tenía que llegar, se pensaba que eso iba a perjudicar a las pretensiones del Partido Socialista y de los partidos de izquierdas en general. Es más, de la conjunción republicano-socialista, solo el Partido Socialista abogaba por el sufragio femenino. El Partido Radical Socialista, el Partido Radical, no querían el sufragio femenino. No querían el sufragio femenino no porque fueran contra la mujer, sino porque pensaban que la mujer con su voto iba a beneficiar a la derecha del arco parlamentario y que por lo tanto iban a perder poder y la república, pues de alguna manera que estaba incipiente, pues se iba a sufrir, ¿no? Esta era la postura de algunos socialistas, bueno, que pues siendo objetivos podían tener más o menos razón. También lo veremos después si tenían razón o no tenían razón, o si fue así o no fue así. Entonces, los argumentos giraban en torno a dos ideas claras, que era la ignorancia y la incapacidad de la mujer para el ejercicio del voto. Se la consideraba, pues como había dicho, ¿no?, del diputado que decía, ¿no?, que tendría que llegar a los 42 años para estar madura, ¿no? Bueno, pues esto era un poco la idea que se tenía entre los diputados y la sociedad en ese momento. Y la influencia que el clero ejercía sobre las mujeres. En esta época, el ámbito de la mujer era el hogar, y fuera del hogar era la iglesia. Entonces, se pensaba que, por esta razón, la mujer lo que iba a estar influenciada por los clérigos de su pueblo, de su ciudad o de su barrio, ¿no? Entonces, para ver un poco las posturas que se tenían sobre este tema, os traigo aquí pequeños fragmentos, son textuales, son cosas que no son tal y como las dijeron, tal y como las describieron. Bueno, de esta diapositiva hay que decir que la foto es reconstruida, no se tiene una foto en color de Margarita Nelken. Esto es una reconstrucción que hizo un periódico y bueno, yo lo he sacado de ahí porque para hacernos una idea de cómo era mejor que en blanco y negro, ¿no? Era la foto anterior. Pero bueno, decía Margarita Nelken: poner un voto en manos de la mujer es hoy en España realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario. Las mujeres españolas realmente amantes de la libertad han de ser las primeras en posponer su interés propio al del progreso en España. Bueno, aquí se ve que el argumento de Margarita Nelken no es que fuera contra la mujer. Ella misma, de alguna manera, en lo que está diciendo, decía: no, yo me aparto mis intereses por otro bien que considero mayor. Podría estar equivocada o no, pero no iba en contra del voto femenino, no iba en contra de las mujeres. Por ejemplo, el señor Jiménez de Asúa, Luis Jiménez de Asúa, un jurista pues, de los más importantes de nuestro país, decía: mientras nuestras mujeres no estén preparadas y no sean independientes, su voto será un arma de regresión más que de avance. Y hubiera sido sobremanera grato el triunfo del artículo adicional, aplazando el voto de las mujeres. Bueno, esto del artículo adicional, quedaros con ello que volverá a salir también. Otro personaje ilustre, otro histórico socialista, bueno, no hay nada que decir de Julián Besteiro, ¿no? Bueno, no hubiese otorgado el voto femenino hasta que la conciencia política del país estuviera mejor formada. Bueno, como vemos, son todas ideas pues, que están ahí, que están, esto era lo que el caldo, ¿no?, que se cocía en ese momento y sobre esto giraban las reflexiones y las posturas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la postura del partido, por así decirlo? Bueno, pues la encarna Manuel Cordero, que ya os hablado de él y también se había hablado de él. Manuel Cordero, frente a los argumentos que hemos oído antes, ¿no?, que he leído antes, se preguntaba: ¿y el hombre está suficientemente capacitado para esa elevada función, para ejercer su voto y elegir el futuro de todos? Y sobre todo, ¿lo estaba en el siglo pasado cuando se estableció el sufragio universal?
No, ni lo estaba entonces, ni lo está hoy. Bueno, esto va contra ese primer argumento de que la mujer no estaba capacitada, ¿no? Bueno, estaba tan capacitada como el hombre en ese momento o como el hombre lo estuvo en el momento en el que empezó a votar, exactamente igual. Conquistar a la mujer para nuestros ideales, el día que le esté permitido acudir a los círculos políticos y sociales, a intervenir en la solución de los grandes problemas de la vida, ella sola se apartará de la influencia clerical. Enseñémosle, pues, el camino de su redención y estamos seguros de que lo seguirá. Bueno, pues estos eran los argumentos que iban en contra de los dos anteriores, ¿no? La influencia de los curas en las mujeres y la incapacidad de la mujer. Claro, a mí me hacía gracia, hacía pensar, por ejemplo, en los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Cuando se aprueba la ley de derechos civiles, había gente que decía que los negros eran más tontos que los blancos, ¿no? Y incluso había experimentos de sociólogos y de psicólogos que venían a demostrar que el blanco era más listo que el negro. Y, bueno, claro, no tienes en cuenta los años que lleva el blanco adquiriendo cultura y la poca cultura que tenía el negro, ¿no? Entonces, compararlos en esa situación, pues no tiene sentido que tú los compares. Compáramelos igual, compárame a Clara Campoamor o a Victoria Kent o a Margarita Nelken con cualquiera de los otros diputados, pero no a una mujer que está en el campo y que conoce lo que conoce. A esa mujer compáramela con otro hombre que también está en el campo y que conoce lo que conoce. No me la compares con los diputados que están ahí, que bueno, para llegar a ser diputado en ese momento, pues del campo era difícil venir, alguno había. Pero era lo raro. Lo normal es que fueran familias acomodadas, ya fueran republicanos, ya fueran socialistas o ya fueran de derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues estas eran las posturas que tenían distintos personajes y la figura que tenía el partido representada aquí en la figura de Manuel Cordero, ¿no? Entonces, el artículo 36 de la Constitución se aprobó el día 1 de octubre. Antes de esa votación hubo una enmienda por la que se propone no incluir el voto femenino en la Constitución. Esa enmienda fue rechazada ampliamente en el Congreso por 153 votos contra 93, de los cuales 78 eran socialistas. Durante el debate constitucional, esto es un extracto de un artículo que se publicó en el periódico Obrero, se llamaba Clara Campoamor sí, Manuel Cordero también. Paso a leerlo porque lo ilustran bien. Dice, durante el debate constitucional se produjeron respecto a este tema 3 votaciones nominales decisivas. El 30 de septiembre de 1931 se rechazó una enmienda del radical Rafael Guerra del Río, proponiendo que fuera una futura ley electoral la que recogiera el voto femenino. Fue rechazada por 153 a 93 votos. El 1 de octubre se procedió a la votación definitiva del artículo 36 de la Constitución, en la que se incluía el sufragio femenino. Voy a hacer un inciso aquí y voy a tratar de aclarar algo que también se intuía de lo que decían los compañeros. El Partido Socialista en este momento llevaba 2 propuestas: la edad legal para votar y el sufragio femenino. Entonces, el Partido Socialista quería que el hombre con 21 años pudiera votar y quería que la mujer pudiera votar a la misma edad. La edad legal que fueran 21 años y que se aprobara el sufragio femenino. Los republicanos, en una treta parlamentaria, hicieron que se votaran estas 2 cosas a la vez, poniendo en la ley que la edad para votar eran los 23 años. Entonces, de alguna manera, le hicieron ahí una encerrona a los parlamentarios del grupo socialista, en la que, si querían el sufragio femenino, tenían que aceptar que la edad legal para votar fueran los 23 años. Esto ocurre en esta votación y es por eso que se hace a la vez, se aprueban las 2 cosas a la vez, la edad legal y el sufragio femenino. Sigo. El 1 de octubre se procedió a la votación definitiva del artículo 36 de la Constitución, en la que se incluía el sufragio femenino. Fue aprobada por 161 a 121 votos. Hay que señalar que en la votación se produjeron numerosos casos de indisciplina, incumpliendo las directrices de las directivas que hicieron que los grupos parlamentarios se fracturaran, y que hubo numerosas abstenciones por abandono del salón de plenos en el momento de la votación. Estas 2 votaciones se ganan ampliamente. Una se gana 153 votos contra 93 para rechazar
la enmienda presentada por el Partido Radical, y la otra, que es la que conmemoramos hoy los 90 años, ¿no? El pasado 1 de octubre, que se gana por 161 a 121 votos. Aunque se produjeran estas cosas que decía Merche en su intervención. Bien. Por último, el 1 de diciembre, una vez concluido el debate constitucional, Matías Peñalba, de Acción Republicana, presentó un artículo adicional proponiendo que la mujer pudiese votar en las elecciones municipales, pero que en las legislativas no lo hiciera hasta que se hubiera celebrado previamente unas votaciones municipales. O sea, lo que querían era posponer que la mujer pudiera votar. Bueno, esto en política tiene mucho peligro, porque lo que no apruebas en el momento que lo apruebas, igual tardas mucho en aprobarlo, incluso no lo apruebas, ¿no? Dice, su única pretensión era retrasar lo más posible el sufragio femenino ya aprobado, y estuvo a punto de conseguirlo, pues su texto fue rechazado por solo 4 votos, 131 a 127. La votación peligró porque la composición de la Cámara había cambiado. Los diputados de derechas, que eran favorables al voto femenino, se habían retirado de las Cortes después de la aprobación del artículo 26 relativo a las órdenes religiosas. Entonces, se van los de derechas que estaban interesados en que votara la mujer porque pensaban que eso les iba a beneficiar, y entonces los equilibrios se rompen. Y es aquí cuando se produce la labor que hablábamos de Manuel Cordero. Entonces, Manuel Cordero, viendo que Indalecio Prieto, que estaba en contra de que se aprobara el sufragio femenino, como hemos visto de otros también, como Besteiro o como Jiménez de Asúa, para no romper la disciplina de voto, lo que hacen es ausentarse del hemiciclo. Entonces, Indalecio Prieto era, en el grupo parlamentario, era la máxima figura. Entonces, cuando se va Indalecio Prieto del hemiciclo, salen muchos detrás de él. Entonces, Manuel Cordero lo que hace es salir detrás de ellos y decirles, no, métete en la Cámara y vota, que es lo que tienes que hacer, porque perteneces a tu partido, te riges por una directiva de voto. Bueno, pues eso fue lo que hizo, tan humilde y tan sencillo como eso, pero se ganó por 4 votos. Y él consiguió que muchos de los socialistas que salieron detrás de Indalecio Prieto, de Dominda, como se le llamaba entonces, volvieran a entrar. Entonces, en palabras de Clara Campoamor, me voy a adelantar un poco en las diapositivas del libro que decía la compañera, Mi pecado mortal, el voto femenino. Esto es, tal y como lo pone ella en el libro, votaron en favor los socialistas, con algunas notorias abstenciones por el abandono del salón del señor Prieto, que arrastró tras de sí a algunos diputados. Con un fervor de cruzado por la buena causa, vimos lanzarse a los pasillos al diputado socialista señor Cordero, para increpar y acarrear al hemiciclo a no pocos correligionarios abandonistas, a los que recordaba sus deberes y disciplina, logrando hacer votar a muchos. A su actitud se debieron no pocos votos, y a su repetición el día 1 de diciembre la indiscutible aportación de aquellos 4 votos de mayoría que salvaron el sufragio femenino de la Constitución. Esto fue lo que pasó. El grupo parlamentario socialista no votó en contra del sufragio femenino. Hubo algunos diputados socialistas que se ausentaron del hemiciclo para no incurrir en no seguir la disciplina de voto del partido. Pero como decía Juan, esto es más, el Partido Socialista era el único del arco parlamentario de izquierdas que en su programa llevaba el sufragio femenino. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a volver hacia atrás, vamos a sacar una linterna y vamos a ver qué fue lo que hicieron los diputados en esta votación, ¿no? Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, vamos a empezar por el primero, aquí se ve Araquistain y Besteiro. Están señalados ahí la votación número 11, que es la del día 30 de septiembre, la votación número 13, que es la del 1 de octubre, cuando se aprueba el voto femenino. Ay, perdón, creía que lo estabais viendo. Vale. Pues como se ve ahí, no sé si lo veis bien, sí, se ve bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, Luis Araquistain, pues
En la primera votación vota que no, en la segunda votación vota que sí y en la 41 que se ve ahí vota que no. Es decir, vota como decía el partido que había que hacer. Rechazó la enmienda por la que se posponía el voto femenino, votó favorable al artículo 36 de la Constitución y vuelve a rechazar la enmienda de Acción Republicana queriendo posponer el voto femenino, ¿no? Bien, por ejemplo, Julián Besteiro, que ya hemos escuchado su opinión antes. Bueno, pues en la primera votación rechaza la enmienda del Partido Radical, en la segunda votación, se abstiene, se va del hemiciclo y en la última vuelve a la disciplina de voto y rechaza la enmienda de posponer el sufragio femenino. Quizá puede ser porque Manuel Cordero le hizo entrar, que es lo que hablábamos aquí. Este es Manuel Cordero, que sirva como la disciplina de voto, ¿no? Lo que se acordó que había que votar, ¿no? Pues era la primera rechazar la enmienda, la segunda aprobar el artículo 36 de la Constitución y el 41 votar que no. Perfecto. Margarita Nelken. Bueno, Margarita Nelken, como os he contado antes, fue diputada por la doble repetición de las listas dobles, ¿no? de los mandatos dobles. Entonces, tanto en la primera votación como en la segunda, en la 12 como en la 13 está en blanco. Todavía no podía votar. No tenía los papeles en regla, por así decirlo, como para ejercer su derecho a voto como diputada. Y en la votación en la que había que rechazar la enmienda de que la mujer votara después de las elecciones municipales, se ausenta del hemiciclo, como se puede ver ahí, ¿no? Esa rayita quiere decir que podía votar, pero no lo hizo, ¿no? Y luego nos queda ver cómo se comportó Indalecio Prieto. ¿Vale? Entonces, pues vemos que se ausenta en las tres votaciones. Ni rechaza la primera, ni vota en el artículo 36, ni tampoco rechaza la siguiente enmienda. Y luego está aquí la figura de Juan Morán Bayo, que bueno, igual es como muy señalar, ¿no? Pero fue el único que votó que sí de los socialistas. De todos los socialistas que votaron, todos votaron que no, menos él, que votó que sí a que la mujer votara después de las elecciones municipales en las siguientes elecciones generales que hubiera. Bueno, sin más, simplemente como ejemplo de que pues también hubo un socialista que se saltó esa disciplina del voto y que se la saltó a sabiendas y no se quiso esconder yéndose del hemiciclo. Aprovechando, Juan Morán Bayo fue una figura, así decirlo en segunda fila, relevante, sobre todo en las comisiones agrícolas, y porque él era catedrático de agricultura. Bueno, recogerle y saber que también existían figuras así. Bien, y ya para ir un poco acabando y haciendo algunas aclaraciones, desmentidos y conclusiones, que ya las he dejado ver un poco. El Partido Socialista Obrero Español, desde sus orígenes hasta el día de hoy, siempre ha sido un partido feminista. Vais a permitir que os lea un artículo de Pablo Iglesias publicado en 1888. Dice así: si el trabajo, mejor dicho, las malas condiciones en que lo efectúa, hacen que la mujer entre en el terreno revolucionario y se asocie a todos los actos que el sexo varonil lleva a cabo para concluir con el régimen del salario, el trabajo también la coloca en condiciones, la proporciona medios para no estar supeditada a la voluntad del hombre. Mantenida por éste, la mujer ni es libre ni puede ser jamás compañera del hombre, mientras que, sostenida por su esfuerzo, por su propio trabajo, lo será, no pudiendo darse el caso, como sucede ahora, de que sus sentimientos, su voluntad, se vean constreñidos ante el temor de carecer de medios para vivir. Equivóquense grandemente y van en contra de la transformación que los fenómenos económicos preparan los que, pensando en remediar los males que afligen hoy a la mujer, piden que ésta vuelva al hogar y no tenga más cuidado que el de la familia. Aunque guiados de buena intención, esos defensores de la mujer no impiden otra cosa para ella, sino que prolongue su esclavitud. Bueno, creo que está claro que estamos hablando de 1888
y tiene unas ideas que son tan cristalinas que podrían servirnos hoy. Y hablando, además, realmente no hablando del trabajo de la mujer, de las malas condiciones del trabajo de la mujer, sino hablando realmente de la libertad de la mujer para cosas tan importantes como para ser compañera del hombre o de quien sea. Vamos a ver, pero bueno, quizás pedirle esto en 1888 a Pablo Iglesias hubiera sido ya demasiado, ¿no? Pero lo dice clarísimamente, y estas son las ideas del Partido Socialista desde sus orígenes, ¿no? Pero bueno, algo que ya he dicho también, de las 3 diputadas, que las 3 eran de partidos distintos, solo Clara Campoamor defendía el sufragio femenino, su partido no lo defendía. Ella, a los primeros que se oponen son a sus propios compañeros. Y ni Margarita Nelken, que era del Partido Socialista, ni Victoria Kent, que era del Partido Radical Socialista, apoyaban el sufragio femenino, por las razones que ya hemos dicho antes, ¿no? Y dice, es cierto que destacados socialistas eran contrarios al sufragio femenino, ya lo hemos visto en sus posturas que os he leído antes y en la actuación que tuvieron en el hemiciclo, ¿no? Pero ahora me gustaría entrar en algo que, bueno, que es así como más relevante y sobre todo que se puede sujetar con datos, ¿no? Que es el voto de la mujer. ¿Fue decisivo o no fue decisivo para la victoria de la derecha en las elecciones de 1933? ¿No? La derecha se presentó en una coalición que era la CEDA, como todos conocéis, y en 1933 ganaron las elecciones. Muchos de los argumentos que hemos visto aquí antes giraban en torno a esto, a que la mujer le iba a dar el poder a la derecha y eso iba a ir en detrimento de la República y de las ideas que defendían los socialistas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esta pequeña tabla en el que se ve, bueno, primero el censo electoral, que es el primer dato importante. En 1931 votan 6 millones de personas, tienen derecho a voto. En 1933, 13 millones de derecho a voto. Ya se había conseguido que la mitad de la población pudiera votar, que eran las mujeres, porque en 1931 se había aprobado. Este hecho ya es relevante y sin duda es una victoria. Y en 1936 prácticamente es el mismo censo electoral. Se cree que 500.000 de electores más, ¿vale? La participación en 1931 fue del 70%. En 1933, 65%. Y en 1936, 72%. ¿Cómo se mueve el voto? El apoyo al Partido Socialista, a la CEDA y al Partido Republicano Radical. Bueno, pues lo vemos ahí. El PSOE en 1931 consigue 24,5% de los votos, en 1933 el 12,5% y en 1936 el 20,9%, ¿no? Fijémonos, con la CEDA, pues el 24,3%, en 1931 no hay dato porque no se presenta, las derechas no se presentan en coalición, entonces sería difícil analizarlo partido a partido porque eran muchos los partidos de derechas. Entonces, 24,3%, 18,6%. Y el Partido Republicano Radical, que sí se presenta en las 3, en las primeras tiene un 19,1%, en las segundas un 21,6% y en las terceras, aquí hay un dato desdoblado porque en una parte del territorio se presenta con la CEDA y en otra parte se presenta de manera independiente. El primer dato corresponde, ese casi 10% es presentándose en coalición con la CEDA y el 1,32% es el que recoge donde se presentan ellos solos. La participación, incluso con la mitad de la población votando, es menor en 1933. En 1933 la situación era peculiar y los partidos de izquierdas y las sociedades de izquierdas sufrieron. Y se nota en la votación. Pero en 1936 no se puede achacar al voto femenino porque en 1936, con ese mismo voto femenino, sí se ganan las elecciones. A ver, no hay que olvidar el contexto. Se presenta el Frente Popular, se presenta una coalición de las Izquierdas Unidas y llevaban entre sus principios programáticos sacar a los presos políticos los presos políticos entendido como los revolucionarios de la Revolución de Octubre del 34 y de otras huelgas que hubo durante este periodo que estaban en la cárcel, ¿no? Entonces, este sin duda es el hecho que hace que se gane las elecciones, el Frente Popular gane las elecciones en 1936. En realidad, es más que el voto de la mujer, lo que decide las elecciones en el 33 es el voto de los anarquistas. Los anarquistas, en 1931, salen a votar
y salen a votar y además votan al Partido Republicano Radical, votan a Les Roux, ¿vale? En 1933 no votan y además es que se pide la abstención, desde el movimiento anarquista se pide la abstención y en 1936 vuelven a votar para sacar pues, a sus compañeros de las cárceles, ¿no? Entonces este es el hecho diferencial que hace que las elecciones de 1933 se perdieran o la ganara la derecha, que es que los anarquistas se abstienen, no el voto de la mujer. Y esto es lo que se puede sujetar con los datos. Estos datos que os he contado de la tabla salen de un artículo de Carmen Ortega Villodres que se llama Participación y abstención electoral, la Segunda República en perspectiva comparada. Además de esto que os he contado yo, compara varias cosas más que son bastante interesantes. Y, por supuesto, de Aurelio Martín Nájera, su tesis doctoral, que es el Grupo Parlamentario Socialista en la Segunda República, donde se cuenta este periodo de la historia que yo os he contado, este trámite parlamentario que yo os acabo de contar, y todo el periplo del Grupo Parlamentario Socialista durante la Segunda República, así como el devenir que les sucedió a cada uno durante la guerra y acabada la guerra, ¿no? El exilio, hay una biografía de la que sale un proyecto que tenemos en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias, que es el Diccionario Biográfico del Socialismo Español, que yo creo que ya os he hablado aquí alguna vez de ello. Entonces, bueno, pues mi intención era de un poco ponerle el foco a todo esto y aclarar ciertas cosas. No sé si lo he conseguido o no, pero yo os agradezco vuestra presencia y bueno, pues esto era lo que os quería contar. Muchas gracias a todos.